Ahora vamos a considerar el siguiente ejemplo para ilustrar una propiedad. Mira, imagínate que tú tienes x1 a este xn, es una muestra ID de una población normal con parámetro mu y sigma cuadrado vamos a asumir que es conocido, ¿ya? Sigma cuadrado conocido. Si tú usas el criterio de factorización, es muy simple probar que este estadístico, en este caso solamente tienes un parámetro, por lo tanto el estadístico que es la suma de los x sub i es suficiente para mu. ¿Ya? Te recuerdo que el estadístico t es un estimador de mu porque sigma cuadrado asumimos que es conocido. Si sigma cuadrado es conocido, no hay ninguna inferencia que podamos hacer respecto a sigma cuadrado porque es un número real, un número positivo. ¿Ya? Entonces, el punto es el siguiente. Si tú tienes que t es suficiente para mu, la pregunta es si yo defino, por ejemplo, t1, que es t partido por n, es decir, es la suma de los x sub i partido por n, y tú bien entenderás que ese es el promedio. ¿Será que el promedio también es suficiente para mu? Entonces tú podrías plantear esto de la siguiente forma. Tengo un estadístico t', que es una función de un estadístico t, y t es suficiente. Entonces la pregunta, ¿es t' también suficiente? Bueno, la respuesta que se da en este resultado que voy a explicar es que esto no resulta ser cierto para cualquier función g. ¿Ya? Entonces el resultado dice lo siguiente. Si t es un estadístico suficiente, ¿ya? Este es un estadístico suficiente para θ, y t' es una función de t, tal que esta función g es 1 a 1, entonces t' también es suficiente para θ. Es decir, entonces la respuesta viene dada por esta función g. Y estas funciones 1 a 1 cumplen con esa propiedad mágica, que transforman la información y no la pierden. ¿Okay? Si tú tienes una información contenida en la suma y divides por una cantidad n, eso no pierde la información. La información contenida en la suma de los x sub i es la misma que la suma de los x sub i partido por n. Esa propiedad la vamos a estudiar teóricamente más adelante cuando estudiemos la cantidad de información de Fisher. Entonces, como un ejemplo de esto, podemos ver ahora el ejemplo en que x1 hasta xn es una muestra I y D proveniente de una normal mu y sigma cuadrado, pero ahora el sigma cuadrado no asumiremos que es desconocido, sino que ambos son los parámetros de interés, es decir, el parámetro θ es mu sigma cuadrado. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es un estadístico suficiente en este caso? Bueno, usando el criterio. Esto es muy simple, que esta primera parte es probar que el estadístico es suficiente por el criterio de factorización. En ese caso lo dejo tarea, y en este caso también voy a dejar tarea eso. Usando entonces el criterio de factorización, lo que obtenemos es que en este caso el estadístico, que es la suma de los x sub i y la suma de los x sub i al cuadrado, es suficiente para θ. ¿Ya? Y recuerda que este θ ahora es el parámetro mu y sigma cuadrado. Entonces la pregunta que nosotros tenemos es la siguiente. Si yo quisiera cambiar esto, por ejemplo, por el promedio, y quisiera introducir acá la noción de la varianza muestral, entonces, ¿será esa una función que satisface las condiciones del teorema? Bueno, si a este estadístico lo llamamos T1 y T2, de esa forma, ¿ya? Entonces tú puedes definir el estadístico t' como x y s cuadrado, y esto, si es que es una transformación 1 a 1 de t1 y t2, va a satisfacer las condiciones del teorema. Entonces claramente esto es t1 partido por n, y en la segunda parte tenemos 1 partido por n menos 1 por t2 partido por t1 partido por n al cuadrado. Entonces, si tú miras esto, la suma de los x sub i partido por n, bien, y esto no es otra cosa que la varianza muestral, ¿cierto? Esto es la suma de los x sub i al cuadrado menos t, que es el promedio, ¿cierto?, al cuadrado. Entonces, esto cumple con ser una transformación del estadístico original. Entonces, el teorema dice que si esta función g es
1 a 1, entonces el teorema es válido. ¿Cómo podrías tú garantizar que existe la inversa acá? Bueno, una manera de ver esto es usando el teorema de la función inversa, y en ese caso basta con encontrar el determinante de la matriz jacobiana respecto a T1 a T2. Entonces yo no voy a detallar en eso, pero te cuento que esta matriz es 1 partido por n menos 1, partido por n menos 1, y esto claramente es distinto de 0. Entonces, si el determinante jacobiano es distinto de 0, entonces al menos existe una inversa local. Lo podríamos justificar de esa manera. Entonces voy a retomar. Si tienes una función de un estadístico suficiente, esa función, si la función es 1 a 1, también produce un estadístico suficiente para θ.